Saludos, están en el programa de Contragolpe. Yo soy José Benavides. Esta noche vamos a hablar sobre el Ecuador. En estos momentos tiene más muertos por COVID que muchos países enteros. Y desde ese país hermano están saliendo unas imágenes desgarradoras. Y para saber más sobre lo que está ocurriendo, vamos a hablar con el periodista Amaury Chamorro. No se vayan. Y en la línea telefónica tengo el periodista Amaury Chamorro. Y para todos aquellos que lo quieran seguir a través de Twitter, ahí lo encuentran en @Amaury, es AMAURI de Ignacio, Chamorro, CHAMORR. Y díganle que escucharon la entrevista aquí a través de Contragolpe. Y quiero aprovechar en este momento para decirle a la comunidad latina, no solo ecuatoriana, que se solidarice con el pueblo de Ecuador, específicamente allí en Guayaquil. Este es el momento de apoyarnos porque la situación es muy triste y esperemos que no se propague más este virus allí en Guayaquil y en toda Latinoamérica. Saludo a Amaury, ¿cómo estás? Bienvenido a Contragolpe. Bueno, antes de todo un saludo, José, un saludo a todas y a todos que nos escuchan en Los Ángeles. Bueno, la situación es del guión de la película de apocalipsis más producida que podría ser Hollywood. O sea, es impresionante. En el Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil, miles de personas se están muriendo en las calles, en las casas. Siquiera hay transporte para llevar las personas que están enfermas a los hospitales, que ya prácticamente no atienden, gran parte de ellos no están atendiendo más porque los médicos, tenemos más de 1.600 médicos, enfermeras y profesionales del área de salud contagiados. Ya no hay médicos prácticamente para atender y los pocos que aún pueden atender decidieron no hacerlo porque el gobierno no les ha entregado los equipos de seguridad como guantes, como tapabocas, como esas ropas de protección. Entonces la ciudadanía llama al 911, no va a ninguna ambulancia a buscar a la persona enferma, se muere en la casa, se muere en la calle buscando atención y el gobierno está demorando como 3 a 5 días para recoger los cuerpos. Entonces, imagínate, hay barrios enteros a donde todas las calles, tú caminas, están las casas con los familiares muertos, con los cadáveres enrollados en fundas plásticas, de fundas de basura, puestos en el andén o en los garajes para intentar no contagiarse, pero igualmente muchos de los familiares que grabaron los videos mostrando sus parientes muertos dentro de casa, en este momento ya están contagiados justamente por haber tenido contacto con ese cadáver. La situación es catastrófica, es una hecatombe y es también incontrolable. Ya el gobierno, que no ha hecho nada hasta ahora para evitar o para intentar mitigar, en este momento no tiene la menor capacidad y realmente no está haciendo nada que logre contener esto. Yo creo que el coronavirus en Guayaquil ganó la batalla y que realmente se van a morir las personas que el coronavirus puede infectar. O sea, ya no hay nada que hacer. Amaury, ¿por qué no hay recursos? ¿Y por qué no están enfocados en el área de Guayaquil? Bueno, mira, es tan absurdo lo que ha ocurrido en el Ecuador y la gente tiene que entenderlo. Hay dos variables que yo te diría, tres variables que yo te diría que son cruciales para entender qué es lo que ha pasado. Y todas ellas, lo transversal es la ineptitud y las malas decisiones del gobierno ecuatoriano en gestionar esta crisis. La primera fue esta crisis se da en Guayaquil porque llegó una pareja desde Italia contagiada que no hizo cuarentena y era una familia muy pudiente, es una familia muy pudiente de Ecuador que llegó a un matrimonio. Y esa pareja contagió a toda la fiesta del matrimonio en el barrio más rico de Guayaquil. Y esas personas, como eran amigas del gobierno, consiguieron presionar a que se hiciera un silencio sobre ya ese surto que había dado en esa localidad. Entonces las empleadas domésticas, los jardineros, los choferes,
las niñeras, las nanas, continuaron yendo a trabajar a las casas de esos millonarios sin que estos mismos millonarios hubieran avisado que estaban contagiados o que habían tenido contacto con gente contagiada. Bueno, como te debes imaginar, ese silencio fue lo que permitió que prácticamente toda la ciudad de Guayaquil se contagiara, siendo que podrían haber evitado eso, porque las empleadas domésticas obviamente volvían a sus barrios, andaban en bus, iban al mercado a comprar cosas y así se fueron contagiando. Prácticamente todas las familias de Guayaquil en este momento tienen un familiar contagiado y tienen muertos. Lo segundo es que el gobierno nacional anunció el pago de parte de la deuda externa hace una semana. Pagó $324 millones, contrariando inclusive las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, que pidió que el Ecuador no pagara la deuda externa, que no era necesario que ningún país del mundo pagara en este momento, que dedicaran todos sus recursos para la deuda, para invertir en salud y para prepararse para el caos del coronavirus. Y el gobierno ecuatoriano hasta ahora no ha invertido ni un solo centavo en nada y pagó la deuda externa. O sea, es terrible. Lo tercero es que el presidente de la República, en lugar de ponerse en el mando de esto, se fue a Galápagos, huyó a una isla para no ser infectado y le entregó al vicepresidente de la República, que es actualmente precandidato presidencial, para liderar el enfrentamiento al coronavirus. Pero obviamente la ineptitud, la inexperiencia y prácticamente la dedicación del vicepresidente en promocionarse como candidato presidencial ha hecho con que llegáramos a este caos. Esos tres grandes ejemplos yo te daría para mostrar de cómo el gobierno ha actuado mal en el caso del coronavirus. ¿Y cómo está la moral, el ánimo de la gente de Guayaquil en estos momentos? En este momento lo que está ocurriendo es que la gente está desesperada y preocupada, porque la gente, ¿qué ha ocurrido? La gente básicamente o se va a morir de hambre o se va a morir por el coronavirus en Guayaquil, porque la cuarentena se mantiene y obviamente Guayaquil, como casi todas las ciudades de América Latina, la gran mayoría de ellas, tiene un público, una ciudadanía que vive básicamente del trabajo del día a día, ¿no? Claro. Estos trabajadores informales que venden cosas en los semáforos, que son pequeños o medianos empresarios, que tienen una tienda, que tienen un comercio. Prácticamente se quebraron todos porque no tienen más recursos, no tienen cómo pagar alquiler, no tienen cómo pagar los servicios de agua, de luz y ya no tienen comida. Entonces la gente que no tiene más comida obligatoriamente sale a la calle a buscar cómo conseguir traer comida a la casa y es ahí donde se vuelve a contagiar. Entonces, en este momento hay una sensación en el Ecuador, y no en Guayaquil específicamente, en todo el Ecuador, pero más aguda en Guayaquil, que es el hecho de tener la certeza que están desamparados, que nadie los va a ayudar, que nadie los está ayudando, que no tienen a quién recurrir. Lo que es muy diferente de lo que pasó en la tragedia del terremoto del 2016, cuando se murieron 700 personas en un solo día, a raíz de un terremoto que arrasó con una región entera de la costa ecuatoriana, que la gente sintió la presencia del Estado y asimismo fue atendida y prácticamente el país se recuperó en un año. Entonces ahora la gente siente que no hay quien los pueda ayudar. La situación es muy triste, es algo desoladora. O sea, realmente no existe una sola calle de Guayaquil que tú no camines, no pases y no veas que hay un cuerpo tirado en el piso, que no hay una familia con un pariente enrollado en una sábana, en una funda de basura en la puerta de su casa. Imagínate el miedo que la gente tiene en este momento de contagiarse y al mismo tiempo de qué van a hacer mañana, porque ya se acabó la comida en ciertos sectores, ya la gente no tiene que comer, entonces es desesperador. Amaury, ¿existe ayuda de parte de otros países, digamos Venezuela, Cuba, China, Rusia? Mira, el Ecuador es tan absurdo que el Ecuador pagó 324 millones de deuda y le prestaron 20 millones, imagínate. Le prestó el Banco Mundial, le prestó 20 millones. Las relaciones con China, las relaciones con Cuba y las relaciones con Venezuela, el gobierno de Lenín Moreno las rompió, ¿no? Siguiendo obviamente las orientaciones
de los Estados Unidos, ¿no? O sea, el Ecuador, cuando entra Lenín Moreno como presidente de la República, se alinea a las relaciones, a la forma de hacer diplomacia de los Estados Unidos y rompe relaciones oficialmente con Venezuela, con China, con Cuba prácticamente. Entonces, se ha pedido mucho la presencia de médicos cubanos en el Ecuador. Hace menos de un año fueron expulsados prácticamente los médicos cubanos en Ecuador. Antes Ecuador compraba las medicinas. Recordemos que Cuba, la medicina utilizada en China para combatir exitosamente el coronavirus, fue una medicina desarrollada en Cuba, ¿no? Que tiene una fábrica en China, y ese medicamento es el mejor medicamento del mundo, que hasta ahora ha sido más efectivo con el coronavirus. Ecuador no ha comprado. China donó algunas máscaras y guantes, o sea, cosas irrelevantes, porque obviamente China está aportando a los países que tienen muy buenas relaciones con ellos, como es el caso de Cuba, claro, como es el caso de la misma Venezuela, que ha enviado, creó inclusive un puente aéreo. Todos los días llega un avión carguero repleto de insumos, de test, de material, de todo lo que tú te puedas imaginar para combatir el coronavirus, y se ha mostrado muy efectivo, porque realmente el volumen de contagiados y el volumen de muertos en Venezuela, pese a toda la tragedia humanitaria, la crisis generada a partir del bloqueo económico de los Estados Unidos hacia ellos, ha sido muy bien hecha, ¿no? Entonces Cuba también manejándose bien, pero el Ecuador está absolutamente aislado en este momento. No hay nadie que le preste nada, o sea, no hay nada que le ayude prácticamente. Es una situación extremadamente difícil. Wow. Y yo no creo que este gobierno tenga la capacidad de responder. Imagínate que el gobierno no tiene la capacidad de recoger muertos. ¿Qué dirá de manejar una crisis? Hace un par de semanas los medios de comunicación en el Ecuador publicaban de que pues la alcaldesa de Guayaquil, Viteri, pues le había pegado el coronavirus. Platícanos un poquito del drama que pues resultó ser una mentira. En realidad lo que ocurrió fue que la alcaldesa de Guayaquil, cometiendo un crimen internacional, ordenó invadir la pista del aeropuerto internacional de Guayaquil para impedir que un vuelo de Iberia, un vuelo que venía vacío, apenas con 11 tripulantes, para recoger los españoles que estaban en el Ecuador para llevárselos de vuelta a España, o sea, un vuelo humanitario. Ella ordenó que los carros de la alcaldía invadieran el aeropuerto y se pararan en la pista de aterrizaje para no permitir que el vuelo aterrizara. Eso es un crimen internacional, es un crimen penado internacionalmente, que inclusive puede, y se está investigando, puede ser que se le suspenda a ese aeropuerto internacional a operar vuelos internacionales. La alcaldesa de Guayaquil ordenó hacer eso. Y al día siguiente, cuando ya la Fiscalía ecuatoriana, que es una fiscalía muy próxima al gobierno, recordemos que Cynthia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil, es aliada del gobierno de Lenín Moreno, inclusive el vicepresidente del Ecuador es del partido de Cynthia Viteri. Ella anunció que estaba con coronavirus y casi lloró, mostró una papeleta diciéndole a los hijos, los mamás los aman, no vengan a casa, o sea, como haciendo un show, ¿no? Para evitar ser arrestada, porque la información que había es que ella sería arrestada por lo que hizo. Entonces se declaró que tenía coronavirus y salió la ministra de Gobierno, que es la responsable por la Policía Nacional, diciendo que la invasión del aeropuerto no había sido algo tan grave. O sea, imagínate el alcalde de Los Ángeles rompiendo las rejas con sus carros y invadiendo la pista del aeropuerto internacional de Los Ángeles. ¿Qué le pasaría? Bueno, eso pasó en el Ecuador, y a ella, que es una criminal, porque hacer eso puso en riesgo la vida de la tripulación, podría haber causado un accidente aéreo, ella no le pasó absolutamente nada. Wow. Ese es el tipo de autoridad que nosotros tenemos en el Ecuador manejando la crisis del coronavirus. No podíamos estar de otra manera. Y con toda impunidad, como siempre, me imagino. Con toda impunidad, exactamente. Con toda impunidad. Es algo terrible, terrible. Imagínate que ahora en este momento hay soldados del ejército dentro de los hospitales. Esa información que te doy es una primicia. 2 médicos de distintos hospitales de Guayaquil me han informado que mandaron al ejército a estar dentro de los hospitales para fiscalizar y prohibir que cualquier persona pueda filmar o tomar una fotografía de los muertos, de las condiciones de los hospitales en este momento. Hay una censura por parte del Estado
para intentar mitigar ese impacto terrible que ya la prensa internacional muestra al Ecuador como el país de peor gestión en el caso del coronavirus y el más impactado por el virus. Ya el ejército está fungiendo de censor, ¿no? Como haciendo la censura en este caso. Es algo terrible. Sin duda, Amaury, la irresponsabilidad y la ineptitud del gobierno de Lenín Moreno, pues son los culpables. Absolutamente irresponsables. Tú lo has citado muy bien. Son ellos los responsables porque ellos no hicieron lo que deberían haber hecho y tomaron las actitudes contrarias a lo indicado inclusive por las instituciones multilaterales e internacionales que orientaban a los países a actuar de una manera y ellos actuaron absolutamente lo contrario. Ellos deberían, y espero que ellos paguen frente a la historia y a la justicia por esto que han cometido. Son la situación, y lo peor de todo es que la situación recién está comenzando. No ha llegado lo peor, falta aún por llegar al peor momento. No sé si es idea de la alcaldesa, pero las personas que hicieron la decisión de crear ataúdes de papel en vez de dirigir ese dinero a los hospitales, a los médicos, es otro gran fracaso de este gobierno. Eso lo que está haciendo es el gobierno nacional, eso es Lenín Moreno. Lenín Moreno está dando, imagínate, están dando ataúdes de cartón, de papel para las familias, para enterrar los muertos. Ni siquiera la dignidad de las personas están siendo respetadas. Hay imágenes y yo te las puedo hacer llegar. ¿Qué es lo que ellos están haciendo para intentar esconder a la opinión pública lo que ocurre? Ellos paran camiones con esos containers refrigerados para cargar carne y los llenan. Ellos paran los containers de madrugada en los hospitales y los llenan de cuerpos y salen en esa madrugada con los cuerpos de los hospitales para algún lugar que la gente no sabe dónde es. Ya la gente no consigue encontrar más los cuerpos de sus familiares, porque esos cuerpos que estaban en los hospitales, esos cuerpos que fueron llevados por las instituciones, sea la policía, hasta el correo del Ecuador está disponiendo de sus camiones que llevan cartas para cargar cuerpos. Ya la gente no sabe dónde los están enterrando, no sabe si los están quemando, ya no hay forma de descubrir dónde está su pariente. O sea, ni siquiera tienen el acta de defunción, no tienen un documento que compruebe que su papá, su mamá, su hermano, su hijo se ha muerto con coronavirus y ya el gobierno desapareció con el cuerpo de esas personas, porque ellos no organizaron la retirada de los cadáveres. O sea, tú te puedes imaginar el nivel de tragedia que estamos frente a un gobierno que siquiera consigue enterrar sus muertos. O sea, es algo así que yo te hablo, se me hace un nudo en la garganta porque realmente la situación es terrible. Yo tengo mi familia viviendo en Guayaquil y no es solo por eso, sino es por ver seres humanos, por ver la patria de uno, por ver a América Latina sufriendo de esta manera, siendo que todo esto podría haber sido evitado, todo esto podría haber sido manejado de manera correcta, pero es un gobierno absolutamente corrupto, un gobierno que se dedicó imagínate que hicieron una compra de máscaras, esas máscaras desechables, ¿no? Esos tapabocas, pagando $12 por unidad. Wow. $12 por unidad, algo que cuesta centavos de dólar. Ellos lo están comprando por $12 y se descubrió y hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. El gobierno ha protegido al responsable de hacer eso, que es el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O sea, ellos están ganando dinero sobre la tragedia de nuestro pueblo. Es algo humillante, es algo tan triste y la gente obviamente no sale a la calle a reclamar, no hace hacer nada porque la gente tiene pánico de enfermarse, sabe que si le pasa algo no tiene cómo reaccionar. Ante esta crisis que estamos viviendo a través de la América Latina, ¿qué es lo que le puedes recomendar a la gente que está escuchando para apoyar? Yo creo que este es un momento de unidad, de realmente hacer una organización para poder enviar insumos médicos. Yo sé que en los Estados Unidos también están en falta, inclusive hay noticias de que los Estados Unidos no han permitido la salida de algunos vuelos que estaban haciendo escalas, que cargaban equipo y suministros de salud para otros países porque los retuvo, y que la ley en los Estados Unidos permite que el gobierno estadounidense agarre esos equipos, esos suministros y lo utilice en su país en un momento de crisis.
No obstante, yo creo que la ayuda ahora debe ser construir canales de envío de medicamentos, de mascarillas, ver inclusive la posibilidad de presionar al gobierno ecuatoriano a que permita la entrada de médicos cubanos para poder ayudar a tratar. Ya no hay más médicos intensivistas, estos que son especializados en el manejo, en tratar al paciente cuando ya está en coma, cuando ya está muy grave. Ya no hay prácticamente en el país. Entonces, es crear condiciones de que una ayuda humanitaria, sanitaria, llegue al país, porque en este momento no hay nada, no existen médicos, no hay gobierno, no hay un presidente, no hay un ministro, no hay absolutamente nada. Lo que ellos se pasan haciendo es tomándose fotos, selfies, subiendo videos para hacer campaña publicitaria sobre las desgracias del país, pero no han solventado absolutamente nada. Entonces, la comunidad ecuatoriana, la comunidad latinoamericana, podría solidarizarse con el Ecuador presionando al gobierno a que permita la llegada de médicos internacionalistas, ayuda de medicina, ayuda en suministros de seguridad para los médicos, para de esa forma poder ayudar a intentar mitigar esta tragedia que ya es incontrolable. ¿Y qué tan cierto es lo que están publicando en redes sociales de que Ecuador rechazó unos respiradores mecánicos de parte de Venezuela? No sé si... Eso fue... Venezuela lo que le ofreció a Colombia fue... Venezuela recibió de China 5 equipos, los equipos más modernos del mundo para hacer los exámenes del coronavirus, ¿no? O sea, son unas centrífugas, unos equipos especiales para descubrir lo más rápidamente, para sacar los exámenes, ¿no? O sea, cuando tú te haces el examen ese, porque te meten como una varilla por la nariz, así, y te retiran la mucosa, y esa mucosa es la que se hace el examen para identificar si estás o no contagiado de coronavirus. Colombia, el único aparato que tiene para hacer ese examen se dañó. Entonces, Venezuela, que había recién recibido 5 de esos aparatos desde China, el presidente Maduro ordenó donar a Colombia 2 de esos. Y el gobierno Duque, a través de la Organización Panamericana de Salud. No obstante, el gobierno del presidente Iván Duque denegó el recibimiento de esos equipos. El presidente Duque prefirió quedarse sin equipos para poder hacer esos exámenes en lugar de aprovechar la oferta del presidente Maduro, que de manera muy solidaria le envía al pueblo colombiano, ¿no? Uh-huh. Entonces es algo realmente inaudito, porque el coronavirus mata a la izquierda, mata a la derecha, claro, mata al blanco, mata al negro, mata al rico, mata al pobre. Y el presidente Duque se denegó a recibir una ayuda humanitaria de Venezuela simplemente porque venía de Venezuela. Es algo terrible, terrible. Y para las personas que no te conocen o se quieren agregar a tus canales o quieren saber más de ti, ¿cómo lo hacen? ¿Cuáles son tus medios sociales? Yo estoy en todas las redes sociales. Pueden buscarme en Facebook, en Twitter o en Instagram por Amaury Chamorro, Amaury con I latina. Yo estoy publicando, yo tengo una fanpage, tengo mi Instagram y también tengo mi Twitter para informar al mundo de lo que está pasando en Ecuador, en América Latina, ¿no? Entonces, ahí van a poder encontrar información de primera mano. Y es más, yo te cuento, antes de que habláramos ahora, yo tengo mi WhatsApp repleto de hermanas y hermanos y videos de sus familiares muertos, pidiéndome ayuda a ver si yo no conocía a alguien que pudiera hacer con que los fueran a buscar los cadáveres en sus casas. O sea, imagínate la situación, lo difícil que es. Entonces, ahí van a poder encontrar en mis redes sociales información, noticias, inclusive debatir, y ahí quién sabe que nuestros hermanos y hermanas migrantes puedan organizar un canal humanitario, de ayuda humanitaria para el Ecuador, porque realmente ahora tenemos que poner a un lado cualquier diferencia política, cualquier cosa, darnos las manos para poder ayudar a nuestro país. Gracias, Amaury, por estar conmigo esta noche. Te agradezco tu participación. Esperemos que esto llegue a su fin muy pronto. Muchas gracias, Amaury. No, gracias a ti. Un saludo a todas y a todos que nos escuchan y espero hablar contigo nuevamente y quién sabe ya con un poco de mejores noticias. Gracias, Amaury. Abrazo.